Hola, me llamo Cristina Flores, soy estudiante de Medicina Veterinaria de 10º ciclo de la Universidad de las Peruanas. El día de hoy les voy a explicar 5 tipos de suturas que utilizamos en los animales. La primera sutura que les voy a explicar es la sutura simple discontinua. Materiales que voy a utilizar son los que podemos encontrar en la fotografía, que es una pinza portaaguja, una pinza normal y una tijera. Y en lo que es el hilo estoy utilizando nylon número 1 con aguja 40. El primer tipo de sutura, como ya mencioné, es una sutura interrumpida. La sutura interrumpida es caracterizada por ser independiente, es decir, no tiene vínculo con las anteriores. Normalmente esta se inicia por el centro para poder tener una simetría con los demás puntos. Es indicada para cirugías menores, se utiliza normalmente en lo que es piel. Favorece el drenaje y una cicatrización rápida. Es una de las suturas más antiguas y de más fácil aplicación, su seguridad y su simplicidad al momento de realizarla. ¿Cómo es que se va a realizar esta? Como podemos ver en el video, se inserta la aguja en uno de los lados de la herida, formando un ángulo recto y se inserta nuevamente a través del otro tejido. Finalmente se realiza un nudo. La penetración debe ser de aproximadamente 3 a 5 milímetros del borde de la incisión en dirección transversal y salir de la misma distancia de la entrada. Se recomienda evitar al máximo la tensión excesiva de la sutura, ya que pueden invertir los bordes de la herida y alarga el proceso de la cicatrización. Las ventajas de esta sutura es que tiene una excelente posición de los bordes de la incisión. Cuando se rompe o se va a retirar algún nudo o por A o B, nuestra mascota se lo retira ya sea con la boca o porque se rascó, no se va a ver comprometida toda la sutura, es decir, solamente se retira el punto que se va a lesionar. No existe riesgo de frunce de la herida. Lo que son las desventajas, vamos a requerir más tiempo al momento de ejecutarlo porque efectivamente se necesita cortar el hilo y volver a incidir para el próximo punto y vamos a necesitar más material porque en cada punto pues hay que cortarlo, ¿no? Como ya sabemos, es un punto simple, es un punto fácil, es un punto común. Normalmente lo utilizamos en piel, ya sea para mordeduras, traumatismos, o al momento de terminar una cirugía y nos toca suturar lo que es la piel. En otros casos que podemos utilizar este tipo de puntos es cuando hacemos una sutura continua, ya sea interna o externa, y algún punto quedó flojo o quedó abierto, y efectivamente podemos colocar 1 o 2 puntos de los interrumpidos en la sutura, ¿no? Dependiendo siempre la ubicación para saber qué tipo de hilo utilizar, ácido poliglicólico o nylon. Estoy terminando la sutura en este momento y vamos a proceder a ver una foto de cómo es que queda la sutura. Los puntos tienen que ir siempre orientados hacia un lado. El siguiente punto a realizar va a ser el punto simple continuo. Como ya mencioné previamente, el tipo de sutura que vamos a realizar es una sutura simple continua, también conocida como surguete. La característica de esta sutura es que toda la vamos a realizar con la misma hebra de hilo. Los puntos no van a ser interrumpidos, es decir, todo va a ser continuo. Las ventajas que encontramos en este tipo de sutura es que el material que vamos a utilizar va a ser mucho menos, es más rápido de ejecutar y tenemos una tensión distribuida a lo largo de la sutura. En lo que son las desventajas, hay que tener en cuenta que como es una sutura continua, si es que se llegara a romper algún hilo o se llegara a abrir, ya sea porque la mascota lo abrió o algún movimiento que no se debió realizar, la herida se va a abrir por completo. Entonces hay que tener en cuenta las zonas en donde vamos a realizar este tipo de suturas, ¿no? ¿Cómo es que la vamos a realizar? Esta sutura comenzamos en uno de los vértices, realizando un punto simple, cortando solamente, si es que esta es muy larga, la parte del hilo que no está conectado con la aguja. Posteriormente incidimos con la aguja, como podemos ver, de 1 a 5 milímetros del borde de la herida.
con la finalidad de emerger del otro lado a la misma distancia de la inicial, y así sucesivamente hasta terminar la sutura. Hay que tener en cuenta que las perforaciones las tenemos que realizar en ángulo recto con respecto a los bordes, pero la porción expuesta de la sutura, es decir, el hilo que vamos a ver, tiene que encontrarse en diagonal a la herida. Al momento de terminar la sutura hay que tener en cuenta que se realiza un punto simple interrumpido como el inicio, y de esta manera es como terminamos la sutura. El tercer punto a realizar es el colchonero continuo. Este tipo de sutura también se puede denominar surguete continuo de colchonero o, como ya mencioné, sutura continua de colchonero e invertido. Es similar a la sutura del colchonero, sino con la diferencia de que en este no vamos a realizar punto por punto, sino que la sutura va a ser seguida. Realizamos esta sutura, comenzamos con un punto simple, como podemos ver. Vamos a comenzar como si fueran puntos interrumpidos. Introducimos la aguja por uno de los lados de 1 a 5 milímetros de distancia de la herida. Salimos por el otro lado a la misma distancia. Como podemos ver, vamos a regresar. Como podemos ver, al momento de regresar, el punto se va a colocar paralelo al anterior a unos 5 milímetros. Exactamente, y regresamos hacia el otro lado de la herida con la misma distancia, y así sucesivamente. En este momento introducimos la aguja de manera paralela al punto de que hemos salido. Como podemos ver, introducimos y salimos por el otro lado. Exactamente, y así sucesivamente. La sutura la vamos a terminar con un punto simple interrumpido. El cuarto punto que vamos a realizar es el colchonero discontinuo. La sutura también es conocida como sutura en U horizontal o colchonero horizontal. Se recomienda en heridas que presentan mucha tensión o dificultad para aproximar los bordes. Este es ideal para dividir una herida extensa en dos y poder distribuir la tensión en dos mitades con la finalidad de reducir el riesgo de la sutura. Este se va a utilizar en heridas de piel y mucosa, cuando se intenta afrontar la cara profunda de los labios sobre una extensa superficie. También es eficaz en suturas de músculos y aponeurosis en tejidos friables como el hepático. Realizamos esta sutura. Comenzamos con un punto simple, teniendo como distancia de 3 a 5 milímetros aproximadamente con respecto a los bordes de la herida. Eso es lo que llamamos de ida. Pero no se realiza el nudo, sino que se finaliza ingresando la aguja nuevamente aproximadamente a unos 5 milímetros lateral del punto inicial, y sale por el lado opuesto paralelo al punto de entrada, que sería la vuelta, y se culmina realizando un nudo con los dos extremos del hilo. Como podemos ver, terminamos realizando el nudo, un nudo simple. Hay que ejercer presión, no demasiada. El quinto punto que vamos a realizar es el
punto simple continuo reforzado. Conocida como sutura reverding o festoneada, o también como la sutura de Ford. Esta es una sutura modificada de la simple continua, que fue la segunda que realizamos. Se inicia con un punto simple, como ya sabemos, podemos ver en el video. Una vez perforados los dos bordes del siguiente punto, vamos a perforar. Ingresamos por uno de los lados, como sabemos, de 3 a 5 milímetros de distancia al borde. Salimos por el lado opuesto y lo que vamos a realizar ahorita es que pasamos la hebra con la aguja por debajo de la lanzada anterior. De esta manera logramos una mejor coaptación de los bordes de la incisión al quedar las lanzadas externas paralelas. Aclarar que se debería ejercer mucho más tensión al momento de realizar la sutura. Como yo la estoy realizando en cuero de cerdo, la grasa no me lo permite porque se desgarra, entonces hay que tener en cuenta esto para el momento de realizar la sutura en alguna cirugía. El punto de Lembert interrumpido. La sutura normalmente se utiliza en lo que son órganos huecos como los gastrointestinales. Es un patrón invaginante seromuscular, siendo la sutura más segura y útil en este tipo de intervenciones. ¿Cómo es que realizamos esta sutura? Iniciamos introduciendo la aguja a través del tejido desde el lado externo hacia el borde de la incisión. Debemos atravesar la serosa, la muscular y la submucosa, emergiendo cerca del borde de la incisión desde el mismo lado. Por lo tanto, la aguja debe penetrar desde la serosa hasta la capa submucosa a unos 8 a 10 milímetros del borde de la incisión y salir cerca del margen de la herida de unos 3 a 4 milímetros del borde, en el mismo lado. Después de pasar sobre la incisión, es decir, arriba, la aguja debe penetrar el borde opuesto de la misma distancia de la salida anterior, de 3 a 4 milímetros del borde de la incisión, reintroduciéndose nuevamente la serosa, mucosa y submucosa y salir de unos 8 a 10 milímetros de la incisión. Automáticamente la pared de la visera se va a invaginar al atar el nudo por encima. Se debe evitar demasiada tensión para no estrangular el tejido. Como podemos ver, ya incidí en uno de los lados, estoy incidiendo por el otro de 4 milímetros del borde de la incisión y saliendo de 10 a 8 milímetros del borde de la incisión. Hacemos un nudo y al momento de hacer presión, los de adentro se invaginan.